Y ahora damos paso a Lady Rose, su mesa que es un poco especial. Pues contigo vamos a tener una entrevista en un tono más sosegado, más tranquilo. Sí. Y bueno, antes os voy a contar realmente quién es Lady Rose. Os voy a contar un poquito de su biografía, solo un poquito. La he cortado porque todavía tiene mucho que decirnos y espero, Lady Rose, que al año que viene, en el cuarto encuentro, en el tercer encuentro, Cuarto. o el cuarto, si empezaba bien, nos termines de contar tu historia. Yo la he dejado aquí. Lady Rose Gómez tiene 39 años, es peruana y madre de 2 niños de 17 y de 11 años. Ha realizado estudios de Administración de Negocios Internacionales, cursos de parturienta, primeros auxilios o prevención de incendios. Actualmente es voluntaria del Cuerpo de Bomberos, voluntaria del Perú y participando en grupos de apoyo para conseguir donaciones para familias de escasos recursos o haber perdido sus bienes en algún tipo de desastre. Tras su experiencia laboral, abrió su propia empresa, trabajando desde casa para no estar lejos de sus hijos y poderlos atender en todo lo que requerían. Se separó de su pareja por la violencia psicológica que ya padecía años atrás, siendo su propósito ser independiente y así no seguir aguantando el dolor e impotencia que fingía muy bien delante de hijos y desconocidos. En enero de 2020, el padre de su hijo pequeño, tras aprovechar su ausencia en casa, se llevó sus herramientas de trabajo y, de acuerdo con el casero, la obligó a que le diese unos días para abandonar la casa. Lady Rose se quedó sin trabajo, sin piso y sin su hijo pequeño. Llegó a Madrid el 13 de septiembre de 2020, con 15 kilos menos, y comenzó una nueva vida sin olvidar su pasado, ni mucho menos a su hijo pequeño. Yo he dejado aquí la historia. La historia es bastante más dura. La vamos a ir destripando en esta entrevista íntima que vamos a tener. Pero para ponerlo en contexto y de tu propia voz, Lady Rose, creo que quieres recitarnos un poema. ¿Te parece que empecemos así? Vale, pues sí. Este poema que escribí tiene por título Marcas en mi vida. Marcas en mi vida. Sí, me quedaron muchas, pero ninguna de ellas se refleja en mi rostro o en alguna zona de mi cuerpo. Soy la única que las puedo sentir, porque convivo con ellas cada minuto del día. Marcas que dejaron a mi encéfalo con microfracturas en toda su región y con mi cerebro dividido en 2. A veces pensaba que quizás era mejor una herida o moretones en mi cuerpo, porque los 2 desaparecen a los días, pero igual ya te rasgaron la vida. ¿Cómo borrar esas marcas si no podía ni verlas, ni por dónde empezar a quitarlas? La impotencia me invadía día tras día y mis lágrimas se me caían. Lágrimas que me aliviaban lo que restaba del día, llegando a creer que ya había encontrado la cura. Marcas invisibles que me incapacitaban desde que amanecía, las ansias y el miedo me acompañaban durante todo el día. Hasta comer quería y mi cerebro no me lo permitía. Al verme desnuda en el espejo, me vi tan delgada que me asusté. Era como una porción de huesos. Había creado un fantasma que estaba dentro de mí y que poco a poco me iba absorbiendo por completo. Era momento de buscar ayuda. No quería morir, quería vivir. Sabía que me llevaría un gran tiempo eliminar el fantasma que vivía en mí. No sería fácil, pero tampoco imposible. Mi fantasma cada día es más pequeño. Aprendo a controlarlo, pero no por completo. Sigue viviendo en mí, pero no sé hasta cuándo. Hoy en día me levanto con el objetivo de eliminar mi fantasma, mis ideas irracionales, eliminar mis miedos, todos aquellos causados por marcas invisibles, que se convirtieron en secuelas que penetraron mi cerebro y que poco a poco estaban acabando con mi vida. Gracias.
He querido que Lady Rose comenzase con este poema donde nos cuenta de una forma desgarradora en primera persona su vivencia personal. Yo lo he leído con atención y me surgía a cada momento una pregunta. Una pregunta y una detrás de otra. Y en esta entrevista es lo que quiero ir descifrando. Tú cuenta hasta donde quieras. Extiéndete donde quieras. Lo que quiero es que te encuentres cómoda y que en confianza nos cuentes, sobre todo, cómo tú te has ido encontrando en todas estas situaciones. Para empezar, Lady Rose, ¿qué ha supuesto para ti escribir esto que has denominado secuelas de una violencia? Vale. Este libro lo escribí un poco para ir eliminando, como dice mi poema, eliminando cosas negativas del pasado, eliminando vivencias que me tocaron vivir. Era un poco para eliminar las cosas pasadas, las cosas negativas, como una forma de hacer terapia para ir soltando y quitando cosas que no me aportaban para mi día a día. Cada texto, cada palabra, cada línea era difícil, porque tenías que volver a vivir como pequeñas fracciones de las vivencias que a veces decías, pues, o me preguntaba cada vez que escribía, caray, ¿por qué dejé pasar esto? ¿O por qué permití? ¿Por qué no puse un alto? ¿Por qué no hice tantas cosas que ahora actualmente me lo sigo preguntando, pero ya es, no sé, ya es como que ya está, ya pasó, y lo escribo un poco también para, de repente, en alguna persona que en adelante quiera leerlo, para que vea que eso aparece de forma silenciosa, no es algo que uno lo puede percibir o algo, o sea, son cosas tan insignificantes, tan secundarias, que son pequeñitas y que poco a poco van creciendo, y cuando ya está a una, no sé, a un tamaño que ya no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, pues puse este título porque son marcas, yo lo he denominado marcas, y es como que alguien te hace una herida, no sé, física o interna, siempre te queda marcada, y es como una enfermedad. Sí. Lady Rose, ¿te consideras una persona romántica? Sí, demasiado. Demasiado Sí, romántica, ¿verdad? Sí. Creo que ese es el principio del problema. Sí. El principio del problema después de leer la historia. Sí. Por eso quería empezar con esta pregunta, que son preguntas que según iba leyendo tu historia, decía, es que a mí me hubiese saltado la alarma en el minuto cero, en cada momento, ¿no? ¿Cómo hay tanto aguante? ¿Cómo hasta se llegan a repetir las pautas en varias ocasiones a lo largo de tu vida? Y tú, salvo por esto, que el romanticismo es la línea que impera en tu vida, no eres capaz de darte cuenta, por aquí no vuelvo a pasar. Exacto. Y por eso te preguntaba lo de si eres romántica. Hace muchos años que pasó de esta experiencia traumática dentro del hogar que nos narran. ¿Te sigues sintiendo culpable tú de aquella experiencia? No, ya no. ¿Quieres No. compartir la experiencia con el público? A ver. ¿O te parece muy dolorosa y la dejamos estar? No quiero entrar mucho en detalle porque sí es doloroso, es delicado, que todavía, bueno, todo tiene su proceso, pero bueno, sí, primero uno tiene que aceptar primero que ha sido víctima. Una vez que has aceptado que has sido víctima, ya la culpabilidad se te va. Se difumina. Exacto. Entonces, la palabra violencia tiene muchas raíces, esas raíces se engloban y le engloban de repente en los miedos, en los trastornos alimenticios, en la inseguridad, en la falta de tu propio compromiso, las ganas de avanzar. Te limita muchas cosas la violencia. Entonces, esas cosas, si tú no buscas ayuda, pues se te van a quedar ahí enquistadas y... Claro, no vas a avanzar. Para poner un poquito en contexto, simplemente decir que sobre todo cuando eres niño y cuando eres adolescente,
¿Consideras el hogar el entorno seguro? Estamos hablando de una situación de que tu hogar y tu entorno familiar es el que te daña. Y esto es muy difícil de arrastrarlo a lo largo de la vida. Un poquito para que entendáis por dónde va la pregunta, sin entrar más en el tema. Una preguntilla. Tú ahora mismo con la edad, que la verdad que se supone que has aprendido, cuando tú lo has plasmado, has pensado, has reaccionado. Tú y yo nos tomamos una cerveza el lunes, me lo estuviste contando todo, dijo cómo lo planteo, estuvimos hablando, mirándonos y llegamos a conectar. Claro, y yo lo que digo, si tú ahora mismo volviese a repetirse la situación, ¿te volverías a enfrentar a los hechos que te marcaron de la misma forma? ¿Reaccionarías de manera diferente? ¿Tendrías herramientas emocionales para defenderte? ¿O la edad te ha dado esa capacidad? No, yo creo que actualmente ya me puedo defender de otra manera. Yo creo que cada persona tiene un límite. Un límite puede pasar tantas cosas que se puedan arreglar, pero hay cosas que no puedes permitir. Yo ya no las puedo permitir. Yo, por ejemplo, veo muy valiente porque en algunas de tus relaciones, no vamos a meternos, pero llega un momento que has dicho, basta, se acabó. O sea, dar ese paso de decir basta y dar el siguiente paso es muy difícil. Yo no lo veo de cobardes, lo veo de muy valientes. ¿Qué es lo que te lleva a decir hasta aquí? Quería independizarme, porque todo el tiempo yo he tratado de independizarme con 2 niños, pero la dependencia y el querer mantener de repente la costumbre de la familia hacía que no podía tirarme para atrás. Siempre trataba de que algo tan delicado tuviera una solución, pero muchas veces no hay. Entonces decidí, como digo en el libro, abrir mi propia empresa desde casa, empezar a estar con mis hijos, a estudiar, a dedicarme a ser voluntaria, cosas que me llenaban a mí, que me hacían feliz y no necesariamente estar con una persona. Y luego una cosa que no hemos tocado, porque parece que Perú te parece como muy lejos, que bueno, sí somos hermanos, tenemos la misma lengua, pero como te parecen otras costumbres, otras frases. Cuando nosotras hablamos el lunes, yo vi que muchas cosas de las que mi madre me decía, de la España, de esta muy profunda, clásica, tradicional, nos llevamos 10 años de diferencia, era igual en Perú. O sea, había muchas cosas que estábamos de acuerdo, y cómo nos pesa la tradición, el qué dirán, el que hay que estar en tu sitio, el no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, lo que la mujer está sujeta por la propia familia. Somos las mujeres más opresoras que los propios hombres. O sea, quiero también que me comentes eso, o sea, cómo te has podido liberar de todos los prejuicios que has tenido por querer obtener tu libertad. Claro, a ver, en Perú está muy, no sé, eso del machismo en Perú y en otros países es está muy impregnado. Y bueno, mi madre, como muchas, tiene un pensamiento ancestral, y uno a veces como hija siempre quiere hacer el bien para que, o portarse bien para que mamá esté contenta contigo, ¿no? Pero en mi caso, pues yo era como que la rebelde en el sentido que no veía, yo no veía mal que me fuera al cine o me fuera con unas amigas a tomar unas copas. No lo veía mal, pero mi madre me decía, pues como una mujer con sus hijos y todo lo demás, pues... Fíjate, hacía Belén hincapié en el papel de tu madre, pero es que tu hermana le seguía a tu madre también en el razonamiento. Sí. Y además iban las dos en tándem a por ti, ¿no? A tratar de llevarte al redil, ¿no? Lo que pasa es que existe la manipulación, pero la manipulación que va vestida como alguien que quiere hacerte feliz o que te hace feliz. Entonces esa manipulación iba a donde mi madre, a donde la hermana y bueno, cogía y me venían y me decían. Y se lo trabajaba, esto, ¿no? Para cuando... Claro, y yo en el mismo círculo, o sea, no salía. Culpabilidad, traición, infidelidad. ¿Qué más ha pesado en tu vida de estos 3 conceptos? Yo creo que todo. ¿Todo? Sí, yo siempre he sido muy...
muy respetuosa de todo. Pero cuando tú esperas también a veces que la otra tenga las mismas virtudes y cualidades, pues es una mentira. Es que es ahí, te preguntaba lo de si eres romántica, porque todo el tiempo yo tenía la impresión, sobre todo en tu segunda pareja, en el padre de tu segundo hijo, que pretendías que fuese una persona distinta a la que era, que fuese una persona más en la línea, más el compañero, porque en un principio te dio a demostrar que era el compañero de vida que tú estabas buscando, pero no sé si por su progreso profesional, por influencias ajenas, ahí evolucioné de una manera muy distinta. Tu camino de una independencia, con las ideas muy claras, y él cada vez se volvía más machista, más conservador en el sentido de posesión, porque aquí de lo que estamos hablando es de esto, de posesión. De obsesión. Y dos veces se tropieza en la misma piedra. ¿Cuándo eres consciente de esto, Lady Rose? La segunda vez, porque, a ver, ya tenía un niño de por medio, entonces quería como sea que funcionara, o sea, es como cualquier persona, creo, ¿no? Que sí. Si tienes no sé, tienes ya un niño y entras a una nueva relación, tratas de que todo marche, claro, entonces quieres que sí o sí todo funcione, pero muchas veces no se da porque cuando uno quiere surgir, pues la otra persona tiene que siempre ayudarte y estar contento, ¿no? Pero en este caso era diferente. Era todo lo contrario, ¿no? Cada vez que diferente. tú aspirabas a algo, el batacazo, y además iba corriendo a mamá y a la hermana a decir, fijaros que está loca, que mira lo que pretende ahora. Sí, y yo luchaba contra eso. O sea, cada vez que trataba de hacer algo para mí o para mi familia, o me estaba ya económicamente ya mejorando, o sea, ya estaba con los estudios ya por terminar, pues era alguien y te cortaba, no sé, todos los avances que tenías, y pues se perdió todo en menos de un día. No, como termino en la biografía que he contado tuya, que es que te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, te quedas sin tu hijo pequeño. Sin nada. Y ahí es cuando decides volar, cambiar radicalmente y venirte a España. Sí, fue una decisión muy difícil, muy difícil. ¿Tenías aquí algún contacto, alguien que te ayudase, alguien que te había hablado de las posibilidades de que en España probablemente tus proyectos, tus sueños se pudiesen llevar a cabo de una mejor manera? Yo lo vi como un escape, como una sobrevivir, yo lo llamaría esa palabra, sobrevivir y de repente buscar la ayuda, ¿no? Aquí tuve la ayuda psicológica, porque yo creo que la violencia psicológica es mucho peor que la física. La psicológica te penetra totalmente, y salir de eso pues es un proceso muy largo. La física de alguna manera la entiendes, y además tú hablas de esta violencia física que incluso la esperabas con tu primera pareja, sí, para poder manifestarla. Aquí está y lo puedo demostrar, pero claro, te encontrabas con una persona que sabía cómo y de qué manera maltratarte físicamente para no dejarte marcas, ¿no? La psíquica te destruye por dentro y no deja marcas de ningún tipo, y es que además el maltratador psíquico es el que luego va con la sonrisa puesta. Tal cual. Y va engañando a todo el entorno, ¿no? Mientras que el martillo de puertas para adentro es atroz. Sí. A estas alturas de tu vida, Lady Rose, ¿has aprendido a decir que no? Sí, ya las aprendí. Un poco tarde, pero sí, ya las aprendí totalmente. Es totalmente. Y ahora, prueba de este libro, pues es eso, ¿no? Que son cosas tan insignificantes que te pueda pasar, y que poco a poco pues se va haciendo como una bola de nieve que ya no la puedes controlar, ¿no? Entonces sí, he aprendido a decir no, aprendí a querer hacer cosas que a mí realmente me gustan,
y por más que alguien me diga que no, yo le doy la contra el día de hoy. Bueno, ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? No veo con los focos. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿María? ¿No? La pregunta es un alegato, es una admiración hacia Lady. Yo la conozco, nos conocemos, me siento un poco reflejada en ella. Yo también ahora estoy en un proceso de sanación, como ella sabe. Y creo que se habla mucho de la salud mental, pero poca gente conoce de verdad, de lleno, el problema que genera la salud mental. La violencia conlleva salud mental, pero tenemos pocas herramientas para luchar contra ella, y los facultativos y los organismos no nos ayudan. No nos ayudan porque tú vas a pedir ayuda, te vas al médico, te vas al psiquiatra, tardan 2 meses en atenderte. Llegas a un ambulatorio, no voy a decir cuál, en el mostrador pides ayuda y la persona que hay en el mostrador no tiene un protocolo que debe de seguir ante una persona que puede tener una tendencia suicida o que en ese momento necesita ayuda. Entonces, Lady ha sido súper valiente, se ha renacido, está en un proceso que es largo y simplemente quiero decirla que la admiro. Y yo a ti. Lady Ross, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia vital tan dura, hacerlo de esta manera tan suave y con esta sonrisa en la boca, y solo desearte que al año que viene, no te he hecho la última pregunta, ¿qué esperas del futuro? Porque me encantaría que al año que viene nos contases de ese futuro maravilloso que has soñado y que le estás tocando con la yema de los dedos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Luego ahora daremos paso a la tercera mesa, un poquito más alegre, la mesa juvenil, pero ahora viene otra vez Carmen. Un aplauso para Carmen. Bueno, buenas noches, que en la otra pieza con los nervios no pude presentarme. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Albacete por la invitación. La pieza que voy a tocar a continuación se llama Oblivion, del compositor argentino Astor Piazzolla. Oblivion significa olvido, ya que hemos tocado un tema tan álgido para todo el mundo. Quisiera dedicarle esta pieza a Lady y decirle que Oblivion claramente significa olvido, y aunque no podamos olvidar las cosas que hicimos, sí perdonarnos aquellas cosas que no pudimos hacer porque no era el momento preciso para hacerlas. Espero que te guste y os guste a todos, claro.